Bienvenidos a Statistics Unpacked. Con Sofía, hoy nos adentramos en las pruebas paramétricas. Hola Sofía, ¿qué significa paramétrico y qué tipo de pruebas veremos? Hola Javier. Paramétrico se refiere a un conjunto de pruebas estadísticas que se basan en ciertas asunciones o supuestos sobre los datos. Principalmente, asumen que los datos están medidos en una escala de intervalo o de razón, que provienen de una población con una distribución aproximadamente normal, y que las varianzas de los grupos que comparamos son más o menos similares. Si se cumplen estos supuestos, estas pruebas son muy potentes para comparar parámetros, típicamente las medias, entre grupos. Hoy hablaremos de la prueba D de Student. Empecemos por comparar dos grupos distintos, como nuestras notas de los cursos A y B, que eran grupos independientes. ¿Cómo sabemos formalmente si la diferencia en sus medias que observamos es real o significativa? Para eso usamos la prueba T de Student para muestras independientes. La idea es comparar la diferencia observada entre las medias de los dos grupos, x.e.a menos x.b.o, con la variabilidad esperada para esa diferencia, que medimos con el error estándar de la diferencia entre medias, o SED. Similar al error estándar que vimos para una sola media. Conceptualmente sí, pero la fórmula del SED considera la varianza y el tamaño de ambas muestras. Una vez que tenemos la diferencia de medias y el SED, calculamos el estadístico TRE, dividiendo la diferencia de medias por el SED. Este valor T nos dice, esencialmente, cuántos errores estándar separan a las dos medias muestrales. ¿Y cómo interpretamos ese valor? Comparamos nuestro valor TA, calculado con un valor TA crítico, obtenido de la distribución TA, considerando nuestro nivel alfa, generalmente 0.05, y los grados de libertad, relacionados con los tamaños de muestra. Si nuestro TA calculado es más extremo que el TA crítico, rechazamos la hipótesis nula, H0, de que no hay diferencia entre las medias poblacionales. ¿Y qué pasó con las notas de los cursos A y B? Calculamos todo, las medias, 14.93 y 11.77, las desviaciones estándar, el SED, que dio 0, 756, y finalmente el valor T, que resultó ser 4188. Al comparar este valor con el T crítico para los grados de libertad correspondientes, encontramos que 4188 era suficientemente grande como para rechazar H0 al nivel de 0.05. Concluimos que la diferencia entre los grupos era estadísticamente significativa. Por supuesto, R hace esto directamente con la función t.test. Mencionaste las asunciones al principio. ¿Cómo sabemos si nuestros datos las cumplen? ¿La normalidad y la igualdad de varianzas? Excelente punto. Antes de confiar plenamente en el resultado de una prueba paramétrica como la LAT, deberíamos verificar esas asunciones. Para la normalidad, ya mencionamos la inspección visual y la comparación de media/mediana/moda. Pero hay un test más formal, el test de Shapiro-Wilks. ¿Qué hace ese test? Plantea como hipótesis nula, H0, que los datos provienen de una distribución normal. Si el p-valor del test es mayor que nuestro alfa, EJ, p mayor que 0.05, no rechazamos H0, y podemos decir que la asunción de normalidad es razonable. Si p es menor o igual a alfa, rechazamos H0, y deberíamos considerar usar pruebas no paramétricas. En R, se usa Shapiro.test. Para nuestros datos de notas, ambos grupos pasaron el test de Shapiro-Wilks. Sus pi-valores fueron altos, así que no rechazamos la normalidad. ¿Y la igualdad de varianzas? Para eso existe el test de Fisher, o F-test de igualdad de varianzas. Su hipótesis nula, H0, es que las varianzas de las dos poblaciones son iguales. De nuevo, si el p-valor es mayor que alfa, p mayor que 0.05, no rechazamos H0, y consideramos que las varianzas son suficientemente similares. Si p es menor o igual a alfa, las varianzas son significativamente diferentes. En R, se usa var.test. Para los datos de notas, el test de Fisher tampoco rechazó H0, indicando que las varianzas eran homogéneas. Así que en este caso, se cumplían las asunciones para el t-test. Perfecto. Entonces, primero chequeamos normalidad, Shapiro-Wilks, y igualdad de varianzas, F-test. Si todo está bien, procedemos con el t-test para muestras independientes. ¿Qué pasa si los datos no son de grupos independientes? ¿Cómo medir a las mismas personas antes y después de algo? En ese caso, usamos la prueba T para muestras pareadas o dependientes. Aquí no comparamos directamente las medias de los dos momentos, antes y después, sino que calculamos la diferencia para cada individuo entre el antes y el después. Luego,
hacemos un test para ver si la media de esas diferencias es significativamente distinta de 0. ¿Por qué 0? Porque si la intervención, como ver un video didáctico, no tuvo efecto, esperaríamos que, en promedio, la diferencia entre el antes y el después fuera 0. Algunos mejorarían un poco por azar, otros empeorarían, pero en promedio se cancelarían. La H0 es que la media de las diferencias es 0, y la H1 es que no lo es. ¿Y cómo se calcula? Se calcula la media de las diferencias, la desviación estándar de esas diferencias, y se usa una fórmula de True muy similar a la de una sola muestra pero aplicada a las diferencias. En el ejemplo del capítulo sobre el test de matemáticas antes y después de ver un video, la media de las diferencias fue 2.05. El test T dio 3231, que resultó significativo, permitiendo rechazar H0 y concluir que el video sí tuvo un efecto en las notas. En R, se usa la misma función T.test, pero añadiendo el argumento paired igual a true. ¿Y existe alguna otra prueba paramétrica similar? El capítulo menciona brevemente una prueba Z. Sí, la prueba Z es conceptualmente muy similar a la prueba T, pero se basa en la distribución normal, Z, en lugar de la T. Se puede usar teóricamente cuando las muestras son muy grandes, más de 30, o si por alguna razón conociéramos la desviación estándar de la población en lugar de estimarla de la muestra. En la práctica, con el software actual, la prueba T se usa muy ampliamente incluso para muestras grandes, ya que converge con la Z a medida que aumentan los grados de libertad. Para resumir, ¿cómo decidimos qué prueba usar? El capítulo incluye un diagrama de flujo útil. Básicamente, primero vemos si los datos son de intervalo barra razón. Si no, vamos a pruebas no paramétricas que veremos después. Si sí, vemos si las muestras son independientes o pareadas. Si son pareadas, usamos el t-test pareado, verificando normalidad de las diferencias. Si son independientes, verificamos normalidad, Shapiro-Wilks, y homogeneidad de varianzas, f-test. Si ambas se cumplen, usamos el t-test independiente. Si la normalidad no se cumple, o los datos no son de intervalo barra razón, usaríamos una alternativa no paramétrica. Para muestras muy grandes, n mayor que 30, a veces se menciona el z-test, pero el t-test sigue siendo robusto. Queda claro, las pruebas Z son herramientas clave para comparar medias, pero hay que prestar atención a las asunciones, y si las muestras son independientes o pareadas. Exactamente. Son la base de muchas comparaciones en investigación cuantitativa cuando se cumplen sus requisitos. Muchas gracias, Sofía, por explicar estas pruebas paramétricas. Un placer, como siempre. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Hasta la próxima en Statistics Unpacked.